al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Y comienza este jueves con una noticia para el sector inmobiliario. Hemos conocido, estamos hablando de ello, sobre ello toda la mañana, como Banco Suizo J. Sanfra Saracen, a través de su filial en España, Real Estate Socimi, ha lanzado una OPA sobre la Socimi Arima Real Estate, cotizada en el mercado continuo. Esto significa, según la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice el Consejo de Administración de Arima que ha valorado como una oferta amistosa y atractiva para sus accionistas. Arima, hay que decir que cuenta con 10 activos inmobiliarios en Madrid, 9 edificios de oficinas y una nave logística que están valorados en torno a los 360 millones de euros, y sobre la que decimos pues he lanzado esta OPA. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en este programa. Es Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Paloma, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar con ¿todo bien? Vosotros. No sé si es difícil hacer un plan de choque hablando de vivienda. No es difícil, ¿No es porque difícil? Cuando uno tiene las ideas claras, lo único que tiene que hacer es llevarlo a un programa como el que ha presentado el Partido Popular, Más Viviendas, con 16 medidas concretas para dar respuesta a 3 objetivos básicos. El primero de ellos es reducir el desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda, que hace que disminuyan los pisos en disposición de estar alquilados y por lo tanto se disparan los precios. El segundo de los objetivos es procurar facilitar el acceso a los jóvenes a la vivienda, que son los que más sufren los altos precios y los que tienen serias dificultades para poder independizarse. Y en tercer lugar, pues luchar contra la ocupación, porque la ocupación ilegal de los pisos produce no solo graves perjuicios a los titulares legales de esos pisos, sino que altera la convivencia y llega incluso a problemas de seguridad ciudadana. Pues ahora enseguida seguimos hablando de estas medidas y de otras más, pero saludo también a José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario. José Luis, bienvenido, bien hallado, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías por un programa como este? Yo creo que 5 años. 5 años. Han pasado una pandemia, han pasado muchas cosas. Ha pasado de todo, hasta habéis cambiado de sitio. También es verdad. ¿Te gusta el nuevo estudio? Me encanta, sí, está fenomenal. ¿Estás como en casa? Sí. Estoy, vamos, que sí, mejor, estoy en mi casa. Mejor que en brazos, como decía, estoy ¿no? en mi casa. Gracias. Y muy bien acompañado. Por cierto, muy bien acompañado. Por cierto, hablamos de esta última noticia que hemos conocido, de esa OPA que se ha lanzado sobre Arima Real Estate. ¿Esto obedece a un movimiento natural de lo que puede ocurrir en el sector inmobiliario este año? Bueno, yo creo que al final hay interés en la inversión por buenos productos y por buenos activos y por buenos gestores. Yo creo que todos conocemos algunos o la mayoría de los directores ejecutivos de Arima Real Estate, que son gente que ha trabajado en el sector desde hace muchos años, que yo creo que la mayoría de ellos se conocieron en el entorno de Hines hace ya unos cuantos, y bueno, pues gente como Fernando Arenas, como Stuart McDonald, que saben gestionar y que saben elegir muy bien sus oportunidades de inversión, y por tanto los edificios de oficinas que tienen en la cartera pues son edificios pues muy bien elegidos, con ocupaciones pues casi plenas, y claro, ¿cómo no va a ser interesante una operación así para cualquier inversor? Y tanto, y de operaciones interesantes para inversores, pues algo o mucho tiene que decir Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, Elena. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Con un poco de catarro hoy, pero bueno, bien, con ánimo. Pero se sobrelleva. Así es. Estás preparando para SIMA. Estamos preparándonos para el SIMA, la verdad es que va a ser un año importante para nosotros en ese ámbito. Va a ser, bueno, te lo contaba antes de entrar en el aire,
que tenemos uno de los stands más grandes y más bonitos del SIMA, yo creo que el más bonito. Pero bueno, la verdad es que vamos a ir acompañados de muchos de los promotores que nos han acompañado estos años y con los que hemos construido miles de viviendas ya. Así que bueno, encantados de estar ahí este año también. Vais a estar muy presentes, decías, además acabáis de cumplir 5 años con muchos objetivos a la vista. Uno de ellos está puesto en Portugal y otro de ellos posiblemente sea el salto hacia Europa. Sí, la verdad es que somos una de las primeras plataformas de inversión autorizadas para operar en toda Europa y eso casi nos obliga, ¿no?, a aprovechar la oportunidad y salir al extranjero. Tenemos una posición muy fuerte aquí en España. En Portugal hemos abierto hace poquito y de hecho en el 5º aniversario, el otro día celebrándolo, publicamos un proyecto a financiarse en vivo y en directo delante de todo el mundo y se financió en cuestión de segundos, con lo cual en Portugal vemos que hay muchísima demanda inversora también. Y luego pues estamos viendo otros mercados europeos muy cercanos como Francia e Italia, que probablemente sean los siguientes para nosotros. Bueno, decías tú, Sima, reconocimiento especial a mejorar la imagen del sector. Pues hay una persona que le van a reconocer en los premios Sima este reconocimiento, este premio. Pedro Soria, bienvenido, buenos días. Buenos días, Elena. Enhorabuena, casi ya avanzando. Muchísimas gracias. La verdad es que tremendamente agradecido y muy orgulloso. ¿Qué significa para ti recibir un reconocimiento como este, Pedro? Pues la verdad es que muchísimo, porque al final son muchos años, una trayectoria ya larga, con lo cual al final se nota ya vamos peinando canas, más de 31 años en este sector. Y bueno, pues toda una vida dedicada probablemente a hablar de valores de activos y bueno, en este caso el reconocimiento probablemente es por la parte de otro tipo de valores que la verdad es que bueno, pues me hacen estar muy orgulloso. Oye, Pedro, ¿qué te ha dado a ti la familia inmobiliaria en tu vida? Todo. A nivel profesional, todo. O sea, yo es un sector, sabéis, bueno, yo creo que además la mayoría de la gente lo conoce, que estoy ahora mismo en una fase de descompresión de mi anterior etapa y mucha gente me preguntaba, ¿vas a seguir en el sector inmobiliario o vas a cambiar? Es que no veo alternativas. O sea, estoy tan a gusto en este sector que ¿por qué cambiar cuando te encuentras bueno, pues muy integrado en un sector y orgulloso, como digo, de haber hecho cosas, ¿no? Al final, cuando el reconocimiento es mejorando la imagen del sector, quizá la primera pregunta es ¿por qué se tiene que entregar un premio a mejorar la imagen del sector? Y entonces, cuando vas hacia atrás, te das cuenta que es un sector en el que siempre tenemos que estar permanentemente diciendo que no somos un sector especulativo, que somos un sector muy profesionalizado, lleno de profesionales. Antes decía José Luis, la gente de Arima Real Estate, es que hay muchísima gente que yo creo que podría ser realmente galardonado con este reconocimiento. Yo, como te digo, muy orgulloso. Hay mucha gente haciendo mucho por el sector y yo creo que tenemos que quitarnos ya ese adverbio, ese adjetivo de un sector especulativo que no lo es para nada. Bueno, pues hay muchas cosas sobre las que hablar del sector. Hay muchos todavía, decías tú, peinando canas, llevas 30 años o más de 30 años trabajando y lo que queda, Pedro, todavía, sí, claro. Y lo que queda. Y todavía queda mucho por trabajar, sobre todo en Cataluña, porque hasta que se reúnan y unan sus fuerzas para realizar un gobierno, ¿no?, en el que, bueno, pues se sepa un poco quién va a ser en este caso, quién va a gobernar, quién va a presidir la Generalitat, pues tienen un amplio trabajo. Ahí está, Ferran Font, director de Pisos.com, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues la verdad es que sí, la verdad es que muy bien. También, Diego estaba comentando que estaba preparando el SIMA para la próxima semana. Nosotros aquí en Pisos también estamos preparándonos no solo para participar en las ponencias o las conferencias que sean, sino también con presencia con stand, así que también con trabajo. Con trabajo, bueno, y trabajo el que tiene, porque yo no sé cómo se está interpretando el resultado electoral, ¿no? Hablábamos un poquito de los programas que llevaba cada una de las formaciones políticas en materia de vivienda y, claro, algunos coinciden, otros en menos, pero mientras tanto, ¿cuál es la sensación del sector en Cataluña después del resultado de estas elecciones? Pues en general se hace un poco eco de la sensación que hay de si habrá capacidad real de formar gobierno o no formar gobierno, que al final el Partido Socialista puede tirar para adelante o que sea gobierno en minoría, y si esto le permitirá pues desarrollar su política de vivienda o no. Si es así, de hecho hay una posibilidad que sea el Partido Socialista y hay otra que sea Junts, pero esa es una posibilidad más remota.
Pero en el caso de que sea Partido Socialista, pues obviamente lo que nos encontraríamos pues con continuidad o con una política continuista con la que hemos tenido hasta la fecha, con el único apunte de que el gobierno que ha habido hasta la fecha pues ha tirado para adelante pues, la regularización también de precios de alquiler, de lo que es el alquiler temporal, y la posibilidad también que fuera también esto extensivo a lo que es el alquiler de habitaciones. Y este sería el único punto que el Partido Socialista pues tampoco no ha opinado al respecto, o sea, no está pronunciado al respecto. Si no, pues en general pues estaríamos hablando de, digamos, pues una propuesta muy parecida a lo que se está desarrollando hasta la fecha. Eso sí, poniendo muchas cifras encima de la mesa, o sea, parque público con 4.000 nuevas viviendas, entre 140.000 a 200.000 viviendas en 7 años. Volvemos un poco a lo de siempre, que las propuestas electorales siempre hay unas cifras muy elevadas. Aquí estamos hablando, pues eso, 140.000 viviendas en 7 años. Para poner en contexto, en Cataluña se inician al año 15.000 viviendas, con lo cual habría que ver cómo se desarrollan, no solo cómo, sino dónde y quién, que es un poco lo de siempre, sin suelo y sin mano de obra. Vamos a ver quién lo desarrolla. Pero esto es un poco, lo hago ofensivo un poco al resto de propuestas políticas. También, o sea, Junts per Catalunya también propone mucha vivienda social, lo cual está muy bien, lo cual proponerlo, ya digo, como siempre, no vamos a criticar que se proponga la generación de más vivienda, la generación de más oferta, pero sí que está bien explicar un poco cómo se haría esto. Y luego se encuentra, me llama la atención, Junts hablaba de combatir las mafias de la ocupación ilegal, algo que ya reconoce, ¿no?, que existen estas mafias, ¿no?, sobre el tema de la ocupación. Sí, de hecho es una problemática que existe, y las cifras así lo indican. Más o menos cada partido pues hace su anotación o indica cuál sería su política. Así que en el caso socialista sí que es algo menos, digamos, específico a la hora de explicar cómo se podía combatir. O sea, al final es acordar medidas cautelares que, pues, tan rápido como sea posible, pues se pudieran lanzar esos desalojos. En cambio, en el caso de Junts, incluso voy a decir que se debería tener un marco regulatorio que pudiera pues tirar para adelante desalojos en 48 horas, siempre que estuviéramos hablando de ocupaciones problemáticas. En el caso del Partido Popular, estas 48 horas pues las reducen a 24. Sí que es cierto que estamos hablando de una problemática que existe en el mercado catalán, y al final pues la única manera de resolver las problemáticas pues es afrontándolas. Y sí que es cierto que cada formación política pues pone encima de la mesa su receta, pero sí que es en el caso de Junts, en el caso del Partido Popular, y no tanto digamos en la política más progresista, donde sí que se ponen encima de la mesa medidas que a día de hoy pongan unas condiciones que se puedan implementar, y a muy corto plazo. Pones tú sobre la mesa, Ferran, esa ley que incluye el desalojo de 48 horas. No son 24, Paloma, lo que estáis estableciendo vosotros, porque es necesario tener una regulación, una ley de ocupación que se ocupe precisamente del problema, y es lo que planteáis vosotros. Sí, nosotros llevamos al Senado la votación de una ley precisamente para desalojar a los ocupas ilegales en 24 horas, para impedir que se empadronen, porque eso también lo aprovechan para obtener algún derecho que no les corresponde. Queremos también incrementar las penas en el Código Penal, no solo para los ocupantes ilegales, sino también para aquellos que promueven la ocupación y, por supuesto, para las mafias. Y queremos también proteger a la víctima de la ocupación, a esa persona que ha dedicado los ahorros de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y tener un complemento a sus rentas. Esa persona que sufre como un auténtico calvario que entren en su casa de forma ilegal y se queden a vivir en ella. Por lo tanto, esta es una iniciativa que llevó el Partido Popular al Senado en el mes de febrero. Tiene que debatirse en el Congreso, pero el Congreso de los Diputados, a través de la presidenta y de los grupos mayoritarios de la Cámara, están impidiendo que se pueda debatir. Es decir, no están haciendo caso a la petición expresa aprobada en el Senado para que se debata esta ley antiocupación, que lo que viene es a dar seguridad jurídica en el mercado. Y la situación en Cataluña tiene un diagnóstico absolutamente
absolutamente demoledor. Supone que el 40% de las ocupaciones que se producen en España tengan lugar en Cataluña, y además las políticas de intervención del mercado, del control de los precios de los alquileres, han producido una situación inédita. Se han reducido los pisos en situación de ser alquilados y los precios se incrementan como nunca. Por lo tanto, la política en materia de vivienda que ha llevado el gobierno catalán es una política errática que está llevando a los peores escenarios que nunca se habían vivido en Cataluña. Reducción de la oferta, incremento de los precios y tolerancia a la ocupación. Esta es alguna de las 13 medidas, no, 16 medidas en este caso, que lleváis en ese plan de choque, entre las que también se encuentra una bonificación al 100% de ese impuesto de sucesiones y donaciones, de las cantidades donadas a familiares para la adquisición de la primera vivienda, menores de 35 años, o también habilitar más suelo para la construcción de viviendas. Esto es sumamente importante. Es muy importante. Es la materia prima. Necesitas el suelo para poder construir vivienda. Y hay suelos que tienen las administraciones públicas a todos los niveles, administración general, autonómica y local, que están en desuso o que están orientados a un objeto social, como por ejemplo la creación de un centro cultural, pero que llevan años sin poder desarrollarse. Y pensamos que este mismo suelo puede destinarse también a otra finalidad pública, como es la construcción de vivienda asequible. Por lo tanto, nuestra propuesta es poner suelo en el mercado, suelo público, para construir vivienda con la iniciativa privada, que pueda gestionarse durante 60, 70 años esa vivienda por la iniciativa privada en alquiler, ofreciendo esos alquileres un 30% por debajo del precio del mercado, fundamentalmente a los jóvenes. Lo que proponemos es generar un gran parque de vivienda en alquiler, un 30% por debajo del precio del mercado y orientado fundamentalmente a los jóvenes, que son los que tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Paloma, seguramente que hay muchos jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Hay que darles un mensaje, siempre me gusta, de aliento, ¿no? Porque hay veces que hablamos del Plan Vive, que se está desarrollando en Madrid, el Plan Mi Primera Vivienda, planes en los que el significado que tienen son los jóvenes, ¿no? Que puedan acceder a esa primera vivienda. ¿Cuál es el mensaje desde el Partido Popular para aquellos jóvenes que tengan, imagínate, 25 años, que quieran acercarse a comprar una vivienda? Porque es real que ellos quieren comprar vivienda, no quieren alquilar. De hecho, preguntaba hace unos días a gente muy joven y me contaban que ellos querían comprar para invertir. O sea, tenían en su mente la compra de la vivienda, no el alquiler. ¿Qué se les puede decir a esta gente joven, ¿no?, cuando ven algo como comprarse una vivienda, algo imposible? Pues desde el Partido Popular tenemos iniciativas orientadas a facilitar el acceso a una vivienda, tanto en alquiler como en compra. Para compra, un programa absolutamente pionero que ha puesto en marcha gobiernos del Partido Popular está orientado a aquellas personas, a aquellos jóvenes que no tienen ahorros previos a la compra de una vivienda y que los bancos solo les daban el 80% del coste de la vivienda en hipoteca. Y nosotros propusimos desde el Partido Popular, y así lo hicimos en el gobierno de la Comunidad de Madrid, avalar un 15% el precio de la vivienda para que, no teniendo ahorros, pudieran acceder a una hipoteca. Lo ha hecho también Murcia, comunidad gobernada por el Partido Popular, y lo están poniendo en funcionamiento otras comunidades autónomas como Andalucía y Valencia. Eso significa que hay políticas eficaces que van orientadas a ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda, y políticas que no lo son y que lo contrario lo que hacen es sacar viviendas del mercado y dificultar aún más el acceso a los jóvenes. Sobre rehabilitación, que es otro de los temas importantes, se quiere destinar una gran cantidad de incentivos para rehabilitar gran parte del parque de viviendas que existe en las grandes ciudades para llegar a esa hoja de ruta del año 2030, hoja de sostenibilidad, de eficiencia energética. ¿Qué plantea desde el Partido Popular? Nosotros proponemos crear un verdadero mercado de la rehabilitación, porque efectivamente no solo es necesario crecer a través de la construcción de nuevas viviendas, sino hay que rehabilitar las viviendas que ya están en el mercado. Por eso creemos importante impulsar la figura del agente rehabilitador. Creemos que hay que dar más competencias a los municipios de más de 15.000 habitantes para que puedan desarrollar mejor los planes de rehabilitación, y creemos que hay que
hacer acciones de conjunto en los espacios, es decir, de regeneración urbana, zonas que están degradadas en las ciudades y que necesitan de un impulso definitivo con el liderazgo de los ayuntamientos para llevar a cabo esas regeneraciones urbanas. Me vas a permitir que presente a Sebastián Molinero, secretario general de Andimad, que es la patronal de la Refono y de la Rehabilitación. Sebastián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Elena. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros, porque vosotros habéis pedido al Ministerio de Vivienda desarrollar una guía de buenas prácticas para fomentar también la rehabilitación e incrementar la oferta inmobiliaria. También coincidís con el Banco de España, ese último estudio en el que dice que hay un alto porcentaje precisamente de casas que necesitan adaptarse a esa eficiencia energética, a esa sostenibilidad, esa hoja de ruta que nos llega desde Europa. ¿Se puede conseguir en los próximos años, teniendo en cuenta que el Gobierno había puesto su mirada en agosto del año 2026 diciendo que se rehabilitarían casi más de 1 millón de viviendas? ¿Se podrá cumplir, Sebastián? Bueno, la verdad es que parece complicado porque hay una necesidad clara y todos somos conscientes, todos los que estamos dentro del mundo de la construcción, y ya no solamente por la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios, es que estamos hablando ya de un parque muy envejecido, un parque que en la próxima década a nivel nacional cerca de unos 4 millones de viviendas van a tener 70, 80, 90 años. ¿no? Las que se construyeron fundamentalmente durante el desarrollismo, y ya no estamos hablando solo de un problema de eficiencia energética, etcétera, es que hay que conservar, hay un deber de conservación del patrimonio, porque eso además también es la riqueza de los hogares. Entonces, lo importante es qué políticas podemos poner en marcha para sensibilizar, porque luego podemos hablar sobre la paradoja que existe entre una necesidad institucional y que vemos los agentes y una necesidad objetiva, y la sensibilidad del usuario medio respecto a cómo ve su edificio o cómo ve o cómo percibe su vivienda, de acuerdo a una encuesta muy interesante que hace 3 semanas publicó el Instituto Nacional de Estadística. Lo que no sé, Sebastián, porque decías tú, claro, se tienen que poner de acuerdo, no sé si esto también va por comunidades, aquí los incentivos de rehabilitación, que por ejemplo algunos de los partidos políticos en Cataluña hablaban de 1.000 millones, otros hablaban de otra cantidad, pero ¿esto significa que cada comunidad autónoma utiliza un presupuesto diferente, ¿no?, para rehabilitar? Sí, nosotros, Elena, proponemos, antes la directora de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha mencionado una palabra mágica, que es mercado, ¿no? Crear mercado, y cuanto más mercados crees y más dividas, peor, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una actividad que no depende de una acción promotora, de una acción puramente legislativa y empresarial, sino que depende de una toma de decisión de los usuarios, de los hogares, de las familias, y los propietarios en definitiva. Entonces, esto lo que implica es que es un mercado en último extremo de consumo, depende de la voluntad de consumir de los consumidores, de dónde derivo mi presupuesto de gasto o mi capacidad de gasto para determinados usos. Y eso, si hablamos de un mercado único, en términos de modelo, en términos de sensibilización, de comunicación, que es muy importante, el concepto de agente rehabilitador, y podríamos hablar de modelos de colaboración también público-privada para llevar a nivel de barrio, a nivel local, un mensaje constructivo, incluso modelos de ayuda, de incentivo, etcétera. Pues cuanto más dividamos ese concepto de mercado único y más lo dividamos en modelos regionalizados, pues lo que estamos haciendo es perder eficacia y perder eficiencias agregadas. Sí que es importante, por supuesto, que las competencias están derivadas a nivel de comunidad autónoma, y el plano de la gestión, el plano administrativo es uno, pero el plano de comunicación, de sensibilización, de un modelo que realmente vertebre y que sea equitativo para todos los ciudadanos españoles, yo creo, y así lo pensamos en Andimad, que es lo que más fomentaría también este cambio, que es un cambio cultural, es un cambio que requiere cambio normativo, pero que es también un cambio cultural, porque es apostar por algo que nunca se ha hecho, que es la rehabilitación. Bueno, pues tenemos que apostar por ello. Seguramente que en el SIMA la próxima semana se debatirá también sobre este asunto. Sebastián Molinero, secretario general de Andimad, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Buen día. Igualmente. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Y también despedimos a Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, porque, bueno, tienes que marcharte, tienes además obligaciones
obligaciones a las que tienes que atender. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros esta mañana y seguiremos hablando y mucho más, sobre todo la semana que viene, ¿no? Nos veremos encima. Muchísimas gracias, Gracias, Elena. Paloma, muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Bueno, pues son las 11:38 de la mañana y seguimos aquí abordando temas de actualidad, temas interesantes con José Luis Ruiz Bartolomé, con Diego Bestari, con Pedro Soria y también con Ferran Font, que le tenemos en Barcelona. Bueno, vamos a poner sobre la mesa de algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa, el tema de la ley de ocupación, sobre la que yo os quería pedir también alguna opinión al respecto, y también sobre lo que se va a hablar en el SEMA, la producción de viviendas, la necesidad de generar producción y vivienda para satisfacer esa demanda que se encuentra y que no encuentra salida. José Luis. Bueno, oye, lo primero de todo saludar a Ferran Font, que hace muchísimo también que no tenía ocasión de hablar con él. Te vuelvo el saludo, perdón, José Luis, pero un saludo que se ha hecho esperar 5 años. 5 años, ¿verdad? Sí. Bueno, porque tengo que decir que José Luis, Ruiz Bartolomé, Ferran Font, Beatriz Toribio fueron los pioneros en el espacio de inmobiliario que comenzó en Radio Intereconomía en el año 2013, septiembre del año 2013, casi nada, Casi nadie sabía entonces lo que era una SOCIMI, Nosotros lo explicamos en aquel momento. Es verdad. Y nos hemos permanecido, Ahí estamos en el tiempo. Y seguimos peleando. Bueno, lo que has comentado, el tema de la ocupación, lo que ha dicho Paloma Martín es muy interesante. Es verdad que efectivamente, bueno, ya la pasada legislatura se presentaron, yo creo que como mínimo 4 o 5 iniciativas en el mismo sentido. Unas las presentó Vox, otras las presentó el Partido Popular, pero el contenido era bastante similar y además fueron apoyadas normalmente mutuamente el uno por el otro, ¿no? Y en este caso ha sido igual, es decir, se presenta esta ley en el Senado, consigue los votos, lógicamente, del Partido Popular, también de Vox y también de Unión del Pueblo Navarro, y con esas llega al Gobierno, llega a la mesa del Congreso. Entonces, en la mesa del Congreso, que domina, lógicamente, el Partido Socialista y los grupos que le apoyan, la meten en un cajón y no la están tramitando. Entonces, incluso yo planteaba hace unos días en un artículo que publiqué, porque he de reconocer, y yo creo que es verdad, que la nueva ministra de Vivienda del Gobierno socialista ha propuesto algunas cosas que son interesantes y son positivas para el sector, y yo la invitaba en ese artículo a decir, oiga, pues la prueba del algodón puede ser precisamente que ustedes tramiten esta ley, que a lo mejor no les gusta en todos sus términos, pero seguramente yo creo que hay un clamor social ahora mismo con el asunto de la ocupación y de la inquiocupación, de la cual en esta segunda parte es absolutamente responsable el Partido Socialista por la prórroga sucesiva del famoso decreto que sacó, quizás pues oportunamente en aquellos meses tan dramáticos de la pandemia, para frenar cualquier tipo de desalojo en aquellos meses. Uh-huh. Bueno, bien, ese plazo ha terminado hace ya mucho tiempo. Y yo creo que si no se vuelve a la normalidad al mercado inmobiliario, lo que va a pasar es lo que comentaba Ferran, que pasa en Cataluña, lo que comentaba también Paloma Martín, que al final lo que está sucediendo es que un informe de ESADE que también ha salido sobre la aplicación de todo esto en Cataluña, ¿no? De que los precios están subiendo, de que el acceso al alquiler, por supuesto a la compra igualmente, de los más vulnerables está totalmente... Claro, la gente no quiere gente que pueda generar algún tipo de riesgo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en fin, pues no le veo buenas perspectivas a lo que vaya a pasar en Cataluña, uh-huh. Porque al final, pues como explicaba Ferran, pues efectivamente el PSOE y Esquerra Republicana tienen conceptos parecidos y uh-huh. No son, bajo mi opinión, que puedan ayudar a mejorar las cosas. Uh-huh. Pedro. Bueno, vamos a ver, yo creo que pocos temas han generado tanto consenso en el sector respecto a lo que es el tema de vivienda y cómo enfocarlo, ¿no? Hay un gravísimo problema de oferta y entonces medidas como estas van absolutamente en contra de que se pueda generar oferta. O sea, cuando tú al final no das seguridad a un propietario, cuando le limitas la posibilidad de adecuar la renta, cuando todos son problemas, cuando se separa realmente entre gran tenedor, que debería ser un aliado y no un enemigo, de cara a poder motivar la puesta de oferta en el mercado, pues el tema de la ocupación incide mucho más en que la gente tenga miedo a colocar su vivienda en el mercado. Entonces, al final, España, que es un país de propietarios y que realmente el porcentaje más elevado, cercano al 90% o superior, es de gente que tiene ahorros y que los invierte en vivienda,
esto genera miedo y retiran la vivienda. Por lo tanto, el aspecto de la ocupación, que es, como bien decía José Luis, un lastre, es una lacra realmente ahora mismo, lo que hay que hacer es terminar con él. O sea, no puede ser. Lo que hay que hacer como país, como Estado, es realmente atender a los vulnerables que tienen sus dificultades, y hay un montón de medidas que se puede poner en marcha para que esa gente realmente disponga de vivienda. Por ejemplo, crear un parque de vivienda social, ¿no? Que no hay en España. Lo que no se puede es pasar esa responsabilidad al particular, y más además incidiendo en que se queda absolutamente indefenso. Evidentemente la respuesta es retirar la vivienda del mercado, destinarla a otros usos y evidentemente intentar eliminar ese problema. Y si no, como bien decía José Luis, meterle una prima de riesgo a todo lo que es ese producto, tanto en lo que es la parte de valor inicial, o sea, de subida de precio. Cuando hablamos de regular precios, nos damos cuenta de que ponemos una línea, un límite, como si pusiéramos el horizonte, y efectivamente todo lo que esté por encima de eso va a bajar, pero lo que esté por debajo va a subir. Y además las condiciones que se le van a poner de acceso van a ser muchísimo más estrictas. Por lo tanto, se penaliza al más vulnerable. O sea, todas estas medidas van absolutamente en contra, insisto, de el consenso que hay en el mercado. Todo el mundo ha hablado de ello. Hablaba José Luis de informes, incluso Banco España, y aquí lo comentamos, ha dicho lo mismo. O sea, todo el mundo opina que lo que hay que hacer es generar oferta, y por lo tanto hay que poner condiciones realmente estables de seguridad para que la gente ponga su vivienda en el mercado. Digo. Pues nosotros, a ver, tenemos una visión y una posición bastante distinta a lo que suele haber en el mercado, que es que tenemos una visión muy directa de lo que piensa el pequeño y mediano inversor que quiere invertir en el sector inmobiliario. Nosotros tenemos promociones por toda España. Hemos hecho más de 150 promociones en los últimos 3 años y medio. Y lo que veo directamente, sin entrar a las teorías políticas o no, es que cuando publicamos proyectos en Cataluña hay mucho menos apetito inversor de los pequeños y medianos inversores que invierten en los proyectos que publicamos en la plataforma que en otras zonas de España. Y esto es así, es decir, ¿y por qué es así? Es decir, ¿es un gran problema el tema de la ocupación? Es decir, ¿se puede medir con porcentajes de casas ocupadas o no? Bueno, pues es un problema, sobre todo para el que lo sufre directamente. Pero el gran problema de todo eso es lo que comentabais anteriormente. Genera un ambiente de inseguridad, de miedo, y hace que la gente no se atreva a invertir en esas zonas. Y sin inversión no hay oferta nueva. Muchas veces hablamos de la oferta nueva obviando una de las partes principales, que es quién va a llevar a cabo la compra de esos suelos que se van a liberar, quién va a llevar a cabo la apuesta económica de poner dinero para llevar a cabo una promoción y construir más vivienda. El dinero es muy miedoso. Entonces, todo lo que sea pues esas incertidumbres, ¿no? Pues lo que estamos hablando de la ocupación, por ejemplo, eso va a hacer que el dinero no se fije en ese tipo de proyectos, sino que vaya a otras zonas y a otra tipología de inversión. Nosotros lo vemos directamente cada vez que publicamos cosas en Cataluña, y, por ejemplo, un proyecto en Madrid que quizás no tiene el avance comercial muy avanzado, pues probablemente se financie mucho más antes que el mismo proyecto, con los mismos números, la misma rentabilidad, incluso con un avance comercial mucho más elevado en zonas como Cataluña, que ahora mismo tienen esa percepción de inseguridad y de inseguridad jurídica también. Ferran. Sí, bueno, un poco le estaba comentando Pedro que al final, al que aprovecho también para felicitar por su premio. Muchas gracias, pues, Ferran. un poco le estaba comentando Pedro antes que de nada ahora. Que pocas medidas han generado tanto consenso como esa ley de vivienda, ese poco consenso político que tiene esta ley de vivienda, y cómo su desarrollo tiene implicaciones. Diego lo estaba comentando, al final son datos que son sencillos de leer, y al final sí tiene proyectos que son muy parecidos y en unos mercados generan mucho interés y en otros menos, pues por algo es. Y es por el ruido que ha generado la ley, por las diferencias que genera entre territorios, por el hecho pues de que se aplican algunos territorios sí y otros territorios no, y evidentemente que cuando se aplica, lo que se aplica es limitación de precios, es política que hace ruido o que huele a perjudicar siempre al propietario y no tanto al inquilino. Es decir, al final, pues desde el punto de vista del propietario o desde el punto de vista del inversor, obviamente pues uno se decide ir a un mercado donde se sienta mucho más respaldado, y no es el caso ahora mismo de lo que está sucediendo en Cataluña. Mi duda es un poco la de siempre. Si ese
si este desarrollo se va a limitar exclusivamente a Cataluña o si se hará extensivo a otros territorios. Inicialmente, como las competencias en materia de vivienda pues están en manos de las comunidades, pues no debería suceder, pero mi duda siempre sigue siendo esa, porque al final una ley de vivienda que aplique solo a una parte del territorio pues tiene un recorrido muy corto, y las dudas que me generan es si eso va a tener continuidad solo en una esquina o si eso tendrá una aplicación más extensiva, lo cual bajo mi punto de vista sería pues hacer el problema extensivo al resto del país. Uh-huh. Claro, estamos hablando de la inseguridad, todos ponéis en la mesa el término inseguridad que genera incluso la propia ley que tenemos, ¿no? Claro, yo no sé si esto ocurre en otros países, no sé si en España es muy especial con el tema de la ocupación, José Luis. Bueno, yo, en fin, lo que creo es que es difícil encontrar países donde, al margen de lo que sea la legislación en sí, tengas por parte de los que están gobernando una visión que casi lo esté promocionando o lo esté apoyando, ¿no? Uh-huh. Que esto es un poco lo que hemos sufrido en los pasados años. Y además se nota... Es que cuando se habla, fíjate que hablan en el mafias... Se reconocen que existen mafias, claro, para la ocupación. Lo reconocen los propios programas de los partidos políticos. Bueno, es que además es muy llamativo, claro, también, como explicaba Ferran, que Junts, en este caso, sí que está hablando de este asunto. Claro, Junts representa o pretende representar a una parte más bien de la burguesía catalana, que sí que está a lo mejor más preocupada por esta situación, porque los pequeños propietarios posiblemente sean votantes o los piensen que pueden ser sus votantes, y se han puesto un poco ya en el foco en este asunto. Pero hasta ahora nadie estaba realmente hablando de ello en muchas zonas de España. Y sobre todo, es lo que yo digo, yo creo que se puede ver, ¿no? En la medida en que al gobierno central o al Partido Socialista le ha tenido más capacidad de influencia un partido como era Podemos, que ahora ya pues no está en el gobierno, y Sumar tiene una presencia pero la tiene menor, o sea, es menos dependiente de ello, vas notando también cambios. Es decir, había mucha más agresividad en contra de los propietarios hace unos meses o hace un par de años que lo que empieza a haber ahora. O sea, en el Partido Socialista está cambiando algo el discurso, y solamente ya ese cambio de discurso puede beneficiar. Quiero decir, no solamente son las leyes, sino el discurso oficial que se hace sobre determinados proyectos. Fíjate, yo creo que la ley de vivienda, si no se hubiera aprobado al final de la pasada legislatura, seguramente ahora no se aprobaría, porque los consensos entre los partidos que están intentando gobernar pues son muy difíciles. Y es una pena que se haya aprobado, la verdad es que ha sido una pena, y yo creo que ha hecho un daño terrible. O sea, hay datos en Madrid, ¿no? Ya no solamente en Cataluña, que dices, pues el efecto es directo porque puedes entrar ya al control de precios con toda la legitimidad, sino que aquí, aunque no pase eso, aunque no vayas a control de precios, también se notan los efectos del resto de las prescripciones de esa ley, y ha caído. O sea, tú hablas con las agencias inmobiliarias de aquí, del barrio de donde estamos, con cualquiera, y te va a decir, no, nos ha caído a plomo la gente que está ahora en disposición de alquiler. Pero es que, o esas noticias que surgen por todos los días, que además hay casos concretos que conozco, directos, de gente que cuando anuncia que tiene niños pequeños, que tiene hijos, para una familia que quiere alquilar una casa, mira, no me interesa alquilaros. Yo no alquilo con menores de edad, porque los menores de edad significan un escudo protector que hace imposible que, aunque no me pagues, aunque seas una persona totalmente desleal en la relación contractual conmigo, yo no puedo hacer nada, estoy atado de pies y manos. Y eso está generando, pues para mí, un incentivo absolutamente perverso, ¿no? Y esto es lo que, en fin, hay que acabar con ello. Una indefensión para los propietarios, una inseguridad también para el mercado. Pedro. Bueno, al final es que yo creo que se debería legislar con luces largas, yo ya lo he dicho más de una vez, y el problema es que, bueno, pues nos hemos metido en una dinámica que estamos legislando con luces absolutamente cortas, pensando nada más que en Pero a veces se apagan las luces, ¿eh? Bueno, o sin luces. O a veces sin luces, ¿no? O sea, probablemente hay veces que sin luces, efectivamente, ¿no? Entonces, al final yo creo que un tema tan importante como esto debería tener un consenso. Si lo tiene en el sector, si lo tiene en toda la gente que lo está analizando, ¿por qué no llega esto realmente al legislador? ¿Por qué no se sientan? Antes decía José Luis que parece sí que se está virando. Es que tiene todo el sentido del mundo. Si es que al final, cuando las cosas son como son, es que no tienen vuelta atrás. O sea, ahí yo creo que una manifestación clarísima de que las medidas que se han puesto en marcha con la ley de vivienda no son adecuadas. Y por lo tanto, yo creo que sí que tendría que haber un acto de valentía de
reconocer errores, que es muy difícil que se reconozcan errores, y decir, oye, si esto no ha funcionado, si creemos que no funciona, si el sector está todo el mundo en contra, vamos a replantearnos qué es bueno para la ciudadanía realmente. Y se pueden hacer muchas cosas, insisto, sin dejar de tener una protección a los vulnerables. Se pueden hacer muchas cosas. Si ya el propio sector tiene seguros que están realmente asegurando el pago de los alquileres, ¿por qué no el Estado puede hacer algo parecido en ese sentido y que no sea el particular el que lo sufra, ¿no? O sea, yo creo que necesita realmente de un consenso que pase del sector inmobiliario realmente al mundo de la política, al legislador, y yo creo que sí que se tienen que tomar medidas un poco orientadas en hacer las cosas simplemente con raciocinio, o sea, es que no tiene mucho más allá, o sea, pero realmente no pensando en ideología, sino realmente en lo que es importante. Ferran. Bueno, en relación a ese consenso y sobre todo en el desarrollo de las leyes, porque bajo mi punto de vista, esta ley de vivienda de la que estamos hablando, en la que venimos hablando durante muchos meses, pues es una ley de vivienda absolutamente no solo ideológica, sino que tiene un desarrollo muy complicado, porque no solo es importante legislar, obviamente, sino que es importante gestionar también. En este caso, la gestión de esta ley o del desarrollo de la ley es muy complejo, empezando porque tampoco está muy bien definido quién lo tiene que desarrollar. En el caso catalán, que es de lo que estamos hablando, la situación es que primero, yendo a los índices de precio, la Generalitat no está de acuerdo con los índices de precio que plantea el Gobierno Central. Por otro lado, tampoco está muy definido quién lo tiene que desarrollar. No hay, por ejemplo, un marco regulatorio, no hay, por ejemplo, un marco sancionador, o sea, no hay sanciones en el caso de no seguir la ley, cosa que tiene que hacerse desde la Generalitat, o no está muy bien definido. Con lo cual, esa indefinición o esa, bajo mi punto de vista, utilización partidista de lo que es la ley de vivienda o de la vivienda en general, está provocando lo que está provocando. Está provocando, como bien decías, pues una reducción muy importante del parque de vivienda disponible, especialmente de alquiler, pero también de venta, que en el caso de la venta por el Banco de España pues la sitúa en 600.000 viviendas a nivel nacional, pero ya si nos vamos al alquiler, yo por deciros algo, o sea, la vivienda que tenemos nosotros de alquiler en Barcelona prácticamente se ha reducido en un 40% de lo que llevamos durante este año, o sea, de enero a ahora, y ya venía reduciéndose, y es obviamente consecuencia de esta situación en la que los propietarios, cada vez hay más propietarios que están retirando sus inmuebles del parque de vivienda de alquiler, lo están pasando a otros mercados, como puede ser el temporal o puede ser el turístico, pero en cualquier caso, si se sigue legislando en esa dirección, pues obviamente pues el propietario probablemente encuentre otro resquicio, con lo cual me parece complicado lo que comenta Pedro, pero me parecería una buena solución admitir que es una ley muy difícil de desarrollar, muy difícil de implementar, y habría que buscar otro tipo de soluciones. Bueno, pues seguiremos hablando. Estábamos viendo precisamente a la ministra de Vivienda hablar en este caso de cómo ha caído la compraventa de viviendas, y no sé si habrá hablado algo de la ocupación, pero lo sabremos enseguida con nuestros compañeros de informativos. Diego, es sorprendente el stand en el SIMA de Urbanitae. Proyecto a invertir en este momento o allí en plena feria. Pues es probable que tengamos algo en plena feria. ¿Ah, sí? Ahora mismo tenemos también algún proyecto subido en la plataforma que se abre mañana, así que el que quiera invertir, proyecto muy seguro en el sur de España, en Benavís. ¿Ah, sí? Y bueno, pues mañana se abrirá, probablemente se financie en segunditos. Bueno, pues hay que estar muy atentos, y atentos también al SIMA, a lo que pueda ocurrir. José Luis, ¿vas a pasar por el SIMA? Nos veremos seguro, claro que ¿no? Sí, vamos, ahí bueno. hay que estar, hay que apoyar al sector. Pedro, nos vemos encima también. Sí, claro, por supuesto. También, porque claro además, que sí. Este Diego, año no puedo faltar. Claro que sí. Y nosotros estaremos haciendo programas, pues el próximo miércoles, el próximo jueves y el próximo viernes, desde ese Salón Inmobiliario de Madrid, el SIMA. Allí les esperamos. Será el próximo miércoles, como les digo, a partir de las 11 de la mañana.